Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles algunos libros que acabo de comprar muy recientemente. Normalmente a mí me gusta enseñarles los libros que voy comprando para que ustedes tengan una idea de mis futuras reseñas, de los libros que voy a leer próximamente y también que vayan conociendo mis gustos literarios poco a poco. Es cierto que normalmente suelo acumular varios libros, una cantidad decente antes de grabar este tipo de videos. Hoy solo les traigo 4 libros, pero son 4 libros espectaculares que tengo muchas ganas de leer y sobre todo tengo ganas de empezar a leerlos lo antes posible. Por eso no quise esperar a comprar otros libros, a acumular una lista mayor, y ya les voy a mostrar y vamos a hablar acerca de estos libros que son maravillosos. Creo, espero, no los he leído todavía, pero me interesan muchísimo y espero que ustedes también. Antes de comenzar con los libros, quisiera agradecerles de todo corazón por su apoyo, por estar ahí semana tras semana, video tras video, viendo mi contenido, comentándole, dándole me gusta, compartiéndolo en sus redes o con sus amistades, con otros lectores que tal vez no conozcan el canal. Eso es súper importante y creo que no se los agradezco lo suficiente. Pero en especial hoy también quisiera mandar un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Y voy a explicar lo que es eso porque tal vez muchos de ustedes no sepan lo que es. Si ustedes se fijan, debajo de cada video, debajo de este video, hay un botoncito que pone unirse. Las personas que le dan a ese botoncito de unirse tienen la oportunidad de contribuir a que yo continúe haciendo este trabajo mes a mes. Los miembros del canal reciben algunas pequeñas recompensas. Principalmente la mayor es que tienen acceso a todos mis videos de manera anticipada. Lo explico. Mis videos se publican el fin de semana porque yo considero que en el fin de semana es cuando la mayor parte de la gente tiene tiempo para ver YouTube. Los miembros del canal, sin embargo, tienen acceso a esos videos desde el momento en que yo los subo. Es decir, yo grabo mis videos varios días antes, a veces hasta semanas antes, pero normalmente durante la misma semana, días antes. Y solo los publico el fin de semana. Pero los miembros del canal pueden tener acceso a esos videos, los pueden ver y pueden comentar antes que nadie, justo en el mismo momento en el que yo los termino de editar y los subo a la plataforma. Así que si puedes y te gustaría contribuir a que yo siguiese en el canal, te invito a que le des al botón de unirse para que puedas ver toda la información y después decidas por ti mismo si quieres, si puedes o no, si te interesa o no. Y por supuesto, si tienes cualquier pregunta, una vez que entres allí, pues me la puedes hacer como siempre en los comentarios, que yo estaré encantado de aclarar cualquier cosa. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de libros, que es lo que nos interesa a todos. Como digo, son 4, 2 los compré de segunda mano y 2 de primera mano, o sea, mitad y mitad. Y el primer libro que quiero enseñarles y que tengo muchísimas ganas de leer es la novela La Caja Negra de Amos Oz, publicado por Siruela, una edición maravillosa. Siruela publica toda la obra de este escritor israelí, Amos Oz, y esta es pues mi primera adquisición. Tengo muchas ganas de leer Amos Oz, ahora les explicaré por qué, pero primero les voy a decir quién tradujo esto. La traducción del inglés, no directa del hebreo, sino del inglés, la realizó un traductor que se llama Gracia Rodríguez, una traductora que se llama Gracia Rodríguez. Bueno, como decía, Siruela publica en su biblioteca Amos Oz toda la obra literaria de este gran escritor israelí. Oz nació en Jerusalén en 1939, es uno de los autores más reputados de la narrativa israelí, así como un reconocido intelectual comprometido con el proceso de paz en Oriente Próximo, algo que sigue estando de actualidad, tristemente, porque no llegamos nunca a esa paz que Amos Oz y tantas personas en el mundo queremos. Ha sido galardonado con los más prestigiosos honores y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, la Legión de Honor francesa, el Premio Goethe de Alemania, lo cual no deja de ser interesante tratándose de un escritor israelí, y también el Franz Kafka o el Israel Prize. Su obra consta de más de 20 títulos, incluyendo novelas, colecciones de relatos, libros infantiles y ensayos, así como una infinidad de artículos, y ha sido traducida a 42
idiomas, incluyendo el árabe. Él, por supuesto, escribía su obra en hebreo, lo cual también es muy importante porque ustedes saben que el hebreo fue un idioma que estuvo muerto como lengua del día a día durante siglos y siglos, y que solo se empezó a recuperar en el siglo XIX. Y Amos Oz, por lo que yo entiendo, pues contribuyó mucho a modernizar y a desarrollar el hebreo moderno a través de su obra literaria. Este es un escritor que me interesa mucho. Él, como novelista, es una persona que como intelectual yo respeto muchísimo y a la que he escuchado muchas veces en diferentes conferencias, tristemente nunca en vivo, pero a través de internet. Esta es una de sus novelas más conocidas. Yo leí hace varios años una novela de él también muy famosa que se llama Una historia de amor y oscuridad. Me gustó mucho, es una novela en parte autobiográfica que tiene que ver con su familia allí en Israel, pero de esta novela no sé nada. Lo único que sé es que está escrita, porque además esto es obvio cuando la hojeamos, en formato de cartas, o sea, es una novela que llamamos epistolar. Querido Alec, que no hayas destruido esta carta al reconocer mi letra en el sobre, prueba que la curiosidad es más poderosa que el odio, o que tu odio necesita carne fresca. Es este el deslumbrante comienzo de La Caja Negra, considerada por la crítica internacional como una de las mejores novelas de Amos Oz. Alec e Ilana no se hablan desde hace 7 años. Él se ha mudado a los Estados Unidos y se ha hecho famoso por sus estudios sobre el fanatismo. Ella se ha quedado en Israel y ha vuelto a casarse con un ortodoxo. Tienen, sin embargo, un hijo en común, Boaz, que el padre ignora como ofensa a la madre. El joven es un adolescente inquieto que ha sido expulsado del colegio por su actitud violenta. Ilana, después de largos años de silencio, escribe a Alec para pedirle ayuda. Igual que la caja negra de los aviones contiene el registro de los accidentes aéreos, las cartas que se intercambian los personajes desvelan las razones de sus fracasos. La mujer infiel, el marido arrogante, el hijo rebelde. Todos se hacen daño a sí mismos y a los demás en su lucha por la existencia en un país sin compasión. Bueno, ahora algo completamente diferente. Vamos a volver a América, a Hispanoamérica, donde normalmente pasamos mucho tiempo como lectores en este canal. Y vamos a hablar acerca de una escritora contemporánea chilena que quizás muchos de ustedes ya conozcan, que se llama Nona Fernández. Es una escritora contemporánea, actual, y que a mí me interesa mucho, pero de la cual no he leído nada. Por ahí he escuchado comparaciones con Alejandro Zambra, que es un escritor chileno también contemporáneo, más o menos creo que son de la misma generación. Alejandro Zambra, muchos de ustedes ya saben que es uno de mis escritores actuales favoritos, y por esa comparación pues ya para mí merece la pena intentar leer la obra o comenzar a leer la obra de Nona Fernández. Así que compré 2 de sus libros. Vamos a hablar primero de uno y después del otro. Space Invaders fue una de sus primeras obras publicadas. Es una novela bastante breve. Por supuesto, el título hace referencia a este videojuego de los años 80 del siglo pasado. Videojuego bastante familiar, bastante conocido por personas de mi generación, incluso un poquito más jóvenes o un poquito más mayores que yo, pero que a generaciones más jóvenes seguramente les suene muy antiguo. Así que se trata de un libro, por el título interpreto que esté ambientado en los años 80 en Chile, lo cual ya de por sí despierta mi interés, pues se trata de una década muy interesante de la vida bajo la dictadura, tristemente, de Pinochet, pero me interesa leer narrativas que tienen lugar en ese momento histórico, y pues ahí viene la conexión que hago yo con, y que seguramente no hago yo solo, con Alejandro Zambra y Nona Fernández. Nona Fernández, Santiago de Chile, 1971, es actriz y escritora. Ha publicado el volumen de cuentos El Cielo en el año 2000 y las novelas Mapocho en 2002 y 2019, Premio Extraordinario Cálamo y finalista del Premio Libro del Año 2021. Avenida 10 de Julio, Huamachuco, en 2007, ambas ganadoras del Premio Municipal de Literatura de Santiago. Fuensalida en 2012, Space Invaders en 2013, ese es el libro que tengo entre mis manos, y Chilean Electric
en 2015 y 2018, ganadora del premio Mejores Obras Publicadas del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y La Dimensión Desconocida 2016, distinguida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Feria del Libro de Guadalajara. También es autora del ensayo Voyager de 2019 y de las obras de teatro El Taller de 2012 y Liceo de Niñas de 2016, ambas estrenadas por su compañía La Pieza Oscura. Sus libros han traducido al italiano, al francés, al alemán y al inglés. Esta edición que tengo y que ustedes encuentran también en la descripción junto con el resto de libros que menciono en este video, está publicada por Editorial Minúscula, pero les aviso que por lo menos parte de la obra de Nona Fernández antes la publicaba Literatura Random House, así que es posible que encuentren por ahí todavía esas ediciones, sobre todo de segunda mano. Recordar es un verbo, un acto presente. Cuando recordamos, volvemos a vivir en parte lo que ocurrió y a la vez lo confrontamos con el momento presente en el que estamos. Resignificamos. Pasado y presente se funden en ese ejercicio de sueño y recuerdo. Las voces de Space Invaders están condenadas a un sueño, no logran despertar pese a que ya son adultas. El sueño se repite y se repite. Hay algo ahí que no se resuelve, que pese al tiempo no las deja tranquilas. En Chile pasa un poco eso. Las huellas de ese sueño están en nuestros cuerpos y no podemos dejarlo atrás. Se repite y se repite. Es un sentimiento de vértigo y pesadilla el que me invade cuando pienso en las voces atrapadas de Space Invaders. Ahí di con algo que ha sido un eje de investigación desde entonces: la imposibilidad de construir recuerdos únicos, verdades selladas u oficiales. Entonces se abrió mi interés por intentar comprender nuestros procesos de recuerdo colectivos y personales. ¿Cómo recordamos? ¿Qué recordamos cuando recordamos? ¿Qué ficcionamos? ¿Qué olvidamos? ¿Qué es recordar en conjunto? Y sobre todo, la dificultad de generar un recuerdo colectivo. Nona Fernández. Días después de comprar Space Invaders, me topé en una librería de segunda mano con otro libro de ella, Chilean Electric, también publicado por la editorial Minúscula. En esta edición bastante pequeña, es un libro todavía más breve que Space Invaders. Aquí se los pongo para que puedan comparar. Y es una novela que me recomendaron muchísimo ya. O sea que, no sé, seguramente empezaré por Space Invaders, pero a continuación leeré Chilean Electric. Es posible que las lea de manera seguida y continuada. Contar historias para finalmente salvar a alguien. ¿Pero a quién? El faro de ese relato escuchado cuando niña ilumina la noche entregando algunas coordenadas. En busca de esas coordenadas me vengo acá, al mismo escenario que mi abuela eligió para desplegar su llamado de auxilio, para dejarme una pequeña velita encendida a modo de señal de alerta, afirma la narradora de Chilean Electric. La Plaza de Armas de Santiago fue iluminada artificialmente en 1883 y la abuela de Nona Fernández estuvo en la ceremonia inaugural. Pero resulta que nació en 1908, por lo que ese recuerdo es falso. Este es el punto de partida para la exploración de la historia familiar que se emprende en este libro, que se convierte en una iluminación de la temible oscuridad que impera en la historia chilena con sus desaparecidos, asesinados, ahorcados. Un libro iluminado a su vez por unos caballos de palo, una máquina de escribir y el cadáver de un presidente que dijo más pasión y más cariño. En mi cabeza se está instalando la idea de que a Nona Fernández le interesa mucho explorar la memoria colectiva y la memoria personal, los límites entre la realidad y ficción y los recuerdos. Y ustedes saben también que la memoria en literatura es uno de mis temas favoritos, así que ahora tengo todavía más ganas de leer a Nona Fernández, la verdad. Ahora vamos a pasar de Chile a Uruguay, pero vamos a recular en el tiempo hasta principios del siglo XX para hablar de una escritora que yo no conocía y me da vergüenza no haberla conocido. Y no la conocía hasta que el otro día entré en una de mis librerías favoritas y la librera, muy amablemente, cuando yo le pregunté por otro libro que ahora no viene al caso y que no estaba disponible, me recomendó a esta escritora. Se trata de Harmonia Somers, que era su nombre artístico. En realidad ella se llamaba Harmonia Liropeya Echepare Locino, pero firmaba sus libros como Harmonia Somers. Yo creo que es una escritora, calculo que bastante conocida en Uruguay.
seguramente también conocida en otros países. Tal vez la mayoría de ustedes ya la conozcan y van a decir, ¿cómo es posible que no la conocieras? Pues yo no la conocía. Pero hablando con mi librera, me interesó muchísimo, supe inmediatamente que me interesaba y no pude evitarlo y compré los cuentos completos aquí en esta edición maravillosa publicada por Páginas de Espuma. Y cuando digo una edición maravillosa es porque es una edición que es una belleza, editada con imágenes de manuscritos de la propia Armonía, y también está pues editado de una manera que es muy fácil de leer. En fin, es una maravilla de edición, no tengo palabras. Armonía Somers, nacida en 1914 en la ciudad de Pando, Uruguay, bajo el poético nombre de Armonía Liropeya Echepare Locino, fue una de las narradoras más destacadas de una generación de escritoras latinoamericanas que descolló durante la primera mitad del siglo pasado. En 1950 decide adoptar su nom de plume, o sea, su seudónimo, para publicar la novela erótica La mujer desnuda, un debut literario no exento de polémica y que sería la primera de las 5 que verían la luz. En 1953, la publicación de su primer libro de cuentos, El derrumbamiento, le granjea comentarios adversos de críticos locales como Mario Benedetti, quien varios años después cambió de opinión al respecto. El resto de sus cuentos se encuentran reunidos en esta edición. En 1986 recibió el Premio Anual de Literatura otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Murió en Montevideo en 1994. Y aquí están todos sus cuentos reunidos, aparte de otros textos. Por ejemplo, está su primer libro de cuentos, el 53, El derrumbamiento, que contiene varios cuentos. Está La calle del viento norte y otros cuentos, del año 63. El tomo primero de todos los cuentos, que se publicó en el año 67. El tomo 2 de todos los cuentos, que se publicó también en el mismo año. Cuentos sueltos en los años 70. El tríptico darwiniano, o mejor dicho, tríptico darwiniano, que publicó en el año 82, que contenía 3 cuentos. La rebelión de la flor, que contenía varios cuentos, publicado en 1988, El hacedor de girasoles, que fue su último libro de cuentos y se publicó en 1994. Además, hay unos apéndices aquí maravillosos y una introducción o un prólogo recomendadísimo que ya leí de María Cristina de Almagro, que es una gran estudiosa de la literatura latinoamericana. Hija de un padre anarquista y una madre católica, qué combinación, la escritora Armonía Somers es una de las propuestas más estimulantes del siglo XX literario en Latinoamérica. Una escritora que se expande y se libera de ataduras para subvertir las tradiciones, desmoronar mitos, fracturar estereotipos, trascender los recursos expresivos o explorar una imaginación sin límites. Una narrativa en la que aflora siempre el coraje para cuestionar prejuicios sobre la homosexualidad, el aborto, la violencia de género, las maternidades, la identidad y la fe. Una escritura que no requiere más explicación. Decía la propia Armonía, el cuento y también la novela deben llegar vírgenes al lector. A quien no capte, hay que dejarlo en su penumbra mental. Yo tengo muchos de esos con la candileja a media luz. Prologado por la especialista María Cristina de Almagro, el presente volumen reúne su narrativa breve completa, constituida por los libros que ya mencioné, como bonus track, una miscelánea de diversos textos que profundizan en la reflexión y el análisis de la escritora sobre las luces y las sombras de su escritura y su lectura, destacando la inclusión del inédito guión cinematográfico de su reconocido cuento Muerte por Alacrán. De hecho, el único cuento que he leído de Armonía Somers es Muerte por Alacrán. No se imaginan, es un cuento genial. O sea, si no pueden conseguir este volumen, los datos están en la descripción como siempre, pero si no lo pueden conseguir, si les parece caro, a mí no me pareció caro, desde luego, me parece que vale mucho la pena, pero por lo menos intenten buscar ese cuento, Muerte por Alacrán, léanlo detenidamente, prestando atención, no los va a dejar indiferentes. Ese cuento, Muerte por Alacrán, está incluido en su libro La calle del viento norte y otros cuentos, que es del año 63, y me gustaría leerles algo de ese cuento para que ustedes vieran el tipo de escritora que era Armonía Somers, y van a ver que se van a quedar con ganas de seguir leyendo este cuento, de buscarlo por ahí y leerlo.
El primer párrafo apenas les voy a leer, el comienzo de Muerte por Alacrán. Tan pronto como surgieron a lo lejos los techos de pizarra de la mansión de veraneo, dispuestos en distintos planos e inclinados, los camioneros lograron comprender lo que se estaban preguntando desde el momento de iniciar la carga de la leña. ¿A qué tanto combustible bajo un sol que ablanda los sesos? Hay aquí un resentimiento de clase que se va a traducir en algo bastante interesante, sorprendente, eróticamente perturbador. Me encantaría hablarles de ese cuento, comentarles de qué va, cuál es su trama, pero prefiero que, como decía aquí Armonía, que ustedes lleguen vírgenes como lectores a los cuentos de Armonía Somers. Por supuesto, si ustedes ya conocían a esta escritora, si han leído algunos de sus cuentos o si han leído cualquiera de estos libros y me quieren dar su opinión, háganlo como siempre en los comentarios. Y si les interesa, pues que yo lea lo antes posible y reseñe alguno de ellos o me quieren recomendar otros libros parecidos, ya sea de estos escritores o de otros escritores, pueden hacerlo también en los comentarios, que para eso están. Así que, como siempre, nos vemos en los comentarios para seguir con nuestra conversación y también nos vemos, por supuesto, en el próximo video. ¡Felices lecturas!